Algunas cosas que son importantes, que me parecen a mí importantes, y no voy a referirme a todo lo que debiera comprender esta materia, que sin duda es imposible en un par de horas abarcarlo, ¿no? Pero sin embargo, en la ronda de preguntas pueden ustedes preguntar sobre cualquier materia, aunque no hayamos hablado directamente o no haya expuesto directamente respecto de eso, ¿no? Normas comunes a todo procedimiento. Estas normas dicen relación con aquellas que están en el sustrato de cualquier procedimiento, ¿no? Y aquí quiero yo referirme o partir refiriéndome en esta materia a una discusión o a una cuestión que se plantea con el procesal laboral. Esto tiene que ver con el Código Procesal Laboral autosuficiente, autónomo. ¿Sí? O sea, una primera discusión es, ¿tenemos un Código Procesal Laboral autónomo que regule absolutamente todas las materias que requieran normas comunes a todo procedimiento, o tenemos un código o una regulación procesal laboral que de algún modo entrega ciertas cuestiones a la regulación común? En nuestro país esta discusión no fue profunda, no tenemos un código procesal laboral que abarque autónoma, independientemente todas las cuestiones. De modo tal que accedemos al Código de Procedimiento Civil para suplir aquello no regulado en el Código del Trabajo, en el Código Procesal del Trabajo, que es el libro quinto en términos estrictos de nuestro Código del Trabajo. Ahora, yo les decía ayer, y lo dijo también Rafael, que una de las cosas más trascendentes en relación a esa aplicación supletoria, en estas cosas especialmente, en estas normas comunes, era que el Código enunció o consagró en su texto positivo, al igual que lo tienen ustedes, los principios que regían este procedimiento. Y dijo que las normas del Código de Procedimiento Civil que venían a suplir las soluciones de cosas no resueltas o no reguladas en esta procesal laboral, debía pasar por el sedazo de los principios. Es decir, la solución del Código de Procedimiento Civil solo la puedo aplicar a este procedimiento en tanto cuanto se adecua a los principios declarados en la ley. Inmediación, concentración, celeridad, actuación de oficio, buena fe, en fin, etc. Si la solución que me da el Código de Procedimiento Civil no satisface los principios, entonces el juez, quien adopta la medida o dicta la resolución o dice la manera de actuar en relación a eso no regulado, de una forma que se adecue a los principios. Les pongo un ejemplo para que nos entendamos. En el Código Procesal Laboral no está regulada la inspección personal del tribunal. No existe una regulación expresa. Eso está regulado en el Código de Procedimiento Civil y está regulado con una audiencia de percepción, ¿cierto?, en que concurre el juez y las partes y toman nota de la observación. Entonces, la pregunta era, ¿cómo traemos esa regulación a este sistema? Que supuestamente es un sistema de concentración. La idea es concentrar en las dos audiencias que establece la ley toda la prueba. O sea, esto significaría, de aplicar las reglas procesales civiles, que eventualmente podría haber otra audiencia de inspección personal o inspección oficial, no sé la nomenclatura que usan ustedes acá. Y los jueces, ocupando la regla del Código de Procedimiento Civil, han sido ingeniosos para mantener la concentración. Y, por ejemplo, lo que hacen es lo siguiente: si usted pide inspección personal de algún objeto que sea susceptible de traer a la audiencia, se trae a la audiencia. Y no se decreta una audiencia especial a un lugar específico. Si en cambio lo que se trata de observar es un lugar o una circunstancia que está fuera del tribunal, entonces la manera es fijar la audiencia de inspección personal inmediatamente antes de la audiencia de juicio. O sea, en el mismo día, inmediatamente antes, para mantener la concentración, es decir, vamos al lugar, observamos, tomamos y luego volvemos al tribunal o llegamos al tribunal, comienza la audiencia de juicio y se deja constancia de lo actuado en la audiencia de percepción o inspección personal. O sea, vean ustedes cómo los jueces, para mantener la concentración, ocupan soluciones ingeniosas. Porque de aplicar el Código de Procedimiento Civil habría significado que
tenga que petición, dar traslado a la petición, fijar una audiencia especial para esa percepción. Entonces, creo básico esta primera cuestión en relación a las normas comunes. Se aplican supletoriamente las normas del Código de Procedimiento Civil en tanto cuanto no alteren los principios. Si alteran los principios, es el juez que, aplicando los principios, da una solución a la forma de proceder. Eso me parece a mí trascendente, porque si uno analiza la ley anterior laboral, uno podría decir, lee el código antiguo y dice, mire, pero esto cumple con los principios, hay inmediación, hay celeridad, en fin, hay actuación de oficio en la estructura. Pero en la práctica, al suplir los vacíos con el Código de Procedimiento Civil, ¿qué se hizo? Se formalizó un procedimiento y quedamos con un procedimiento formal, escrito, de larga duración, en fin, solo por esta aplicación supletoria. Les pongo un solo ejemplo. En la ley antigua, la idea de que la prueba viva, llamamos nosotros, es decir, la prueba testimonial y la confesional, era solo en una audiencia, ¿sí? Y debía ser ante el juez. Sin embargo, que no está en ninguna parte de la ley, se ocupó el intermediario, el funcionario, el actuario, que actúa en esa audiencia. No está en ninguna parte. Pero se trajo eso de la actuación del procesal civil, en que un ministro de fe, generalmente el receptor, era el encargado de tomar estas audiencias por el juez. Y se enquistó en el proceso laboral antiguo y se vulneró la inmediación. Es por esto que tuvo especial cuidado el legislador en establecer este sedazo para no formalizar este procedimiento. Veamos ahora algunas cuestiones que me parece trascendente analizar en relación a las normas comunes a todo procedimiento. Ya hemos hablado de algunas, por lo tanto no me voy a referir a ellas. Por ejemplo, la comparecencia obligatoria con letrado. Ya está dicho, no me refiero a eso. Sin embargo, me refiero a una facultad, y esto está relacionado con la conciliación, una facultad que está concedida de pleno derecho en la ley. Y les voy a explicar cómo el sistema laboral modifica de algún modo la ley procesal civil sin decirlo expresamente. Cuando uno comparece por mandatario en el procesal civil, el mandatario tiene facultades que son de la naturaleza de su encargo o de ese mandato, ¿sí? Pero hay otras facultades que deben ser concedidas especialmente al mandatario, que si no se las conceden especialmente no las tiene. Transigir, percibir y otras. Me quedo con una sola, que es la de transigir. En esta reforma se dice que el mandatario tiene de pleno derecho las facultades de transigir. Es decir, que si concurre solo a la audiencia sin su representado, ¿sí?, tiene facultades de transigir. Y esto es una medida para incentivar la conciliación. ¿Por qué? Porque antes se usaba entre los abogados el subterfugio, la estrategia de no llevar a su representado, y llegaba a la audiencia y decía, no tengo facultades de transigir. Entonces se acabó la conciliación. Acá, no señor, usted las tiene de pleno derecho. Dígame, de cara al juez, si tiene interés o no de conciliar. Fíjense la distinción. Entonces, destaco en la comparecencia mecanismo, esta modificación del procesal civil en cuanto específicamente a la facultad de transigir, que lo que pretende es realzar la conciliación, y ya vamos a ver cómo la conciliación se ha convertido en una válvula de escape del sistema. Luego, el sistema en sus normas comunes tiene cuestiones importantes de destacar en función de la celeridad. Y me voy a referir muy someramente al sistema de notificaciones. El sistema de esta reforma contempla una sola notificación, el sistema ideal. Una notificación personal, es decir, de aquella en que concurre un ministro de fe y va a donde el demandado a ponerlo en conocimiento de que tiene una demanda, entregándole copias de la demanda y la resolución recaída en ella. Esta notificación es, en el modelo del procedimiento, la única. ¿Por qué? Porque luego todas las otras se entienden notificadas presuntamente. Yo lo llamo así, la verdad es que la ley no dice presuntamente. Voy a explicar cómo es el sistema. El sistema del juicio
es demanda, notificación, primero, demanda, resolución que cita audiencia preparatoria. Notificación de la demanda y la resolución que cita audiencia. Sigue la audiencia preparatoria. De la audiencia preparatoria se fija audiencia de juicio. La sentencia o se dicta en la audiencia de juicio o se cita a una audiencia o gestión de notificación de no más allá del 15º día. Notificada la demanda, ¿sí? Lo que procede es la audiencia preparatoria. Lo que viene después, la audiencia de juicio y eventualmente la notificación de la sentencia. Son los 3 pasos. La ley dice que las resoluciones dictadas en audiencia se entienden notificadas a las partes aun cuando no concurran. Es decir, si yo notifico la demanda y ya no vienen las partes a la audiencia preparatoria, a la audiencia de juicio o incluso a la actuación de notificación de la sentencia, se entienden presuntamente notificados o fictamente notificados, aun cuando no vinieron. Ahora, esto supone, en la letra de la ley, un poco para cumplir el estándar del debido proceso, que ya vimos que no era una regla, sino que era un principio, por lo tanto, un estándar al que hay que acercarse, exige que en la primera resolución se le prevenga a la parte demandada y a las partes, demandante y demandada, de que estas audiencias se celebrarán con las partes que asistan y que le afectarán todas las resoluciones dictadas en esa audiencia sin necesidad de ulterior notificación. Entonces tenemos en el modelo una sola notificación personal y luego eventualmente no se requiere otra notificación. Y fíjense cómo esto es una medida de importante celeridad, porque de necesitarse notificaciones, otras notificaciones personales o por cédula, ¿sí? Significa que un funcionario tiene que ir al lugar del domicilio de quien corresponda a hacer la notificación. Y eso implica tiempo. Que en la recarga de un funcionario o de un ministro de fe puede ser más largo o más corto, ¿no? Pero eventualmente demanda tiempo. En cambio, no se requiere esto en el sistema, en el modelo de notificaciones. De esa manera nos aparecen aquí 2 notificaciones. La primera personal, ¿cierto? Y luego estas otras presuntas que afectan todo lo realizado en la audiencia, que se entienden de pleno derecho notificado todas esas resoluciones. La notificación personal puede hacerse de 2 modos. Personal en persona, llamamos nosotros, es decir, encuentro al demandado, al notificado y le entrego personalmente las actuaciones que debo notificarle. O personal ficta o personal especial, le llamamos también, que es que en la situación en que no encuentro al notificado, ¿sí? Y ahí también la ley simplificó esta forma de notificar y basta que el ministro de fe constate en un solo acto de que el domicilio donde va a practicar la notificación corresponde al notificado y que ese notificado, si es persona natural, solo si es persona natural, no si es persona jurídica, se encuentra en el lugar del juicio y hago inmediatamente la notificación. Esto también es una simplificación de esta manera de notificar, que antes requería 2 o 3 actuaciones del ministro de fe para poder notificar de este modo. Entonces tenemos notificación personal, personal especial y esta notificación presunta. La ley dice que las resoluciones que citen audiencia dictadas fuera de audiencia se notifican por carta certificada, enviada al domicilio registrada por el litigante en el proceso. Si el litigante no ha designado domicilio, se va a aplicar otra forma de notificar a la que me voy a referir en el acto. Ahora, esta citación a audiencia por una resolución fuera de audiencia es absolutamente excepcional, porque la primera resolución que cita audiencia es la que provee la demanda y esa se notifica personal, ¿sí?, al demandado, y por el estado diario, ya vamos a ver eso, al demandante. Y luego ya viene la audiencia y no es necesaria ninguna notificación, audiencia preparatoria, audiencia de juicio y eventualmente de notificación de sentencia. Sin embargo, puede suceder que sea necesario citar a una audiencia fuera de esta estructura normal. Por ejemplo, si la audiencia no se pudo realizar por algún problema. Y entonces hay que fijar una nueva audiencia fuera de audiencia y esa se notifica por carta certificada. Luego, la
otra forma de notificar, diríamos, la forma común de todo el resto de las resoluciones es mediante la incorporación de la resolución en lo que llamamos nosotros el estado diario. Es decir, en el tribunal hay una planilla, ¿cómo se llama? Tablilla, ¿no? ¿Sí? Una tablilla en que aparece, se individualiza la causa y el número de resoluciones que se dictaron. Esa es la forma de todo el resto de las resoluciones no comprendidas en lo anterior, se notifican de ese modo. Ahora, en la práctica, esta forma de notificación carece de sentido. ¿Por qué carece de sentido? Ya explicó Rafael que uno de los avances de la reforma es la utilización de los nuevos o de los medios tecnológicos o las nuevas tecnologías en el proceso. Y entonces todo el proceso está en el sistema computacional. De modo tal que yo desde mi oficina puedo, sin necesidad de clave, como decía Rafael, saber qué resolución se dictó en mi juicio. Pero oficialmente la forma de notificar es mediante la incorporación en el estado diario, pero sin embargo esa resolución la conozco en su texto, me entero a través del sistema computacional. También, adecuándose a las nuevas tecnologías, se dispuso por la ley que podían notificarse las resoluciones a través de correo electrónico. Aquí hay que distinguir dos cosas. La notificación puede hacerse por correo electrónico, pero también la ley permite que yo realice actuaciones por correo, o sea, vía electrónica o vía remota. Me refiero a las dos cosas. Salvo la primera resolución, que ya sabemos que es personal, las partes pueden pedirle al tribunal que autorice la notificación a través de correo electrónico. Y por lo tanto, todas las resoluciones, el restante de resoluciones, me va a llegar directamente a mi correo. Y esta es la forma normal de actuar en este procedimiento. O sea, prácticamente todo el mundo señala su correo electrónico y las resoluciones le llegan al correo electrónico, individualizando al tribunal, y viene el texto, el contenido de la resolución, en un archivo Word que uno despliega y conoce la resolución. Ahora, en cuanto a las actuaciones, ya no la notificación, al resto de las actuaciones procesales, yo le debo pedir al juez que me autorice a actuar en forma electrónica. Y si el juez lo autoriza, me permite entonces litigar a través de las nuevas tecnologías. Yo puedo mandar mis escritos mediante una clave, que es mi firma electrónica, a través del sistema computacional. Es decir, de mi oficina, yo despacho el escrito X y le llega al tribunal y el tribunal le da curso en el proceso. No tenemos... Desapareció el papel de nuestro procedimiento. O sea, toda la actuación procesal está en el sistema computacional. Usted no va a encontrar ninguna carpeta, ningún archivo, ningún registro documental. Documental material, porque en realidad está documentalmente registrado en forma computacional, pero materialmente nada, no hay expediente. Por eso decimos de la cultura del expediente a la cultura de la oralidad. No hay expediente. Todo está ahí registrado. Esta es la forma de notificación. Fíjense ustedes cómo la forma de notificación contiene mecanismos de celeridad, además, para hacer más eficaz la tramitación o la duración de este procedimiento. Otra cosa que me quiero referir en relación a las cuestiones comunes a todo procedimiento es al registro. Ya nos dijo Rafael también que, si bien es cierto, estaba todo registrado en este sistema computacional, hay algo que no entra por su peso, que es la audiencia. El audio de la audiencia uno no lo puede ver remoto, porque es un archivo muy pesado. Sin embargo, en el tribunal uno puede acceder al audio. Basta llevar un pendrive o un CD y uno dice, mira, quiero el audio de mi audiencia, y me lo llevo para mi casa. No está en el sistema en línea, pero sí lo puedo ir a buscar y tenerlo, ¿no? Ahora, esto es muy importante porque el sistema de registro es, a mi juicio, una cuestión trascendente para los efectos de la actuación en el juicio oral. Nuestra ley, al igual que la de ustedes, definió que el sistema de registro debía ser por cualquier medio apto para producir fe y garantizar su reproducción. Ese es el texto de la ley.
El sistema implementado es un sistema de audio. Por lo tanto, todo lo que estamos actuando en la audiencia está registrándose en unas pistas de audio. Incluso más, hay en el derecho comparado, ¿cierto?, algunas legislaciones que prevén la videograbación como sistema de registro. No solo el audio, sino además el videograbación, ¿no? En nuestro país, todavía país subdesarrollado, y con pocos recursos, es el sistema de audio, ¿no? ¿Por qué digo la importancia que tiene para la actuación en la actuación oral el sistema de registro? Porque el sistema de registro normal de los juicios anteriores era el sistema de acta. Entonces, la forma de registrar lo actuado en una audiencia oral era mediante la transcripción, ¿sí?, completa, cabal, de todo aquello que había ocurrido en la audiencia. Y esto significaba que uno estaba actuando en oralidad, pero para la escrituración. Esto es, yo dicto, ¿sí? O sea, si todo esto va a registrarse en un papel que está copiando a alguien, ¿yo qué estoy haciendo en esta actuación? Estoy dictándole a aquel que está registrando toda mi actuación. Y ojalá la copie completa, ¿sí? Y fíjense lo que tiene que ver esto en la actuación oral en relación, por ejemplo, al interrogatorio de testigo. Si yo estoy interrogando a un testigo y todo lo que estoy diciendo queda en el acta, necesariamente hay un tiempo entre lo que yo digo y lo que está copiando. También en la respuesta del testigo necesariamente hay un tiempo entre que copia la respuesta, ¿sí?, y lo que está diciendo. De modo tal que me permite a mí tener en la actuación oral tiempos de reflexión en relación a lo que está sucediendo. Sin embargo, cuando el registro es oral, entramos en lo que yo llamo la vorágine de la oralidad. Ya estos tiempos desaparecen. Ya no puedo decirle al funcionario que está tomando acta, mira, anda un poquito atrás para ver qué dijo el testigo aquí, o anda un poquito, en fin, dime concretamente cómo lo señaló. Nada. Hoy día en la actuación oral, en que el registro es solo un registro a través de audio, debo actuar inmediatamente. No tengo tiempos, no tengo pausas. Y por esto es muy importante, no solo para los abogados, sino también para el juez, el conocer las técnicas de litigación, especialmente las técnicas de interrogatorio, contrainterrogatorio, las técnicas de interrogatorio de peritos, en fin, porque necesito actuar con una rapidez que antes no me lo exigía el sistema. Es decir, debo en fracción de segundos contestar los embates de mi contraparte, eventualmente los embates del juez, sin la pausa o la tranquilidad que nos daba la escrituración. Y esto, a mi juicio, es clave para la actuación en un juicio. En la medida en que los actores, los intervinientes, están capacitados para esto, la audiencia fluye. La audiencia es corta, es rápida. En la medida en que no lo están, la cuestión se dilata. Por eso digo, es clave el sistema de registro para la forma de actuación oral. Ahora, en nuestra legislación se contempla, no obstante, el registro es el audio, se contempla la existencia de actas, pero el acta es una protocolización de lo que sucedió. O sea, está contemplada en principio el acta en que yo me llevo un papel, que ya voy a explicar cómo ocurre en la práctica, en que dice, mire, ante este tribunal, a la hora tanto, comparecieron tales partes, ¿sí?, y hicieron esto, punto. No hay registro de todo lo que sucedió. Tenemos dos actas, porque tenemos dos audiencias, audiencia preparatoria y audiencia de juicio. Estas actas, en términos reales, lo que hacen es se incorporan al sistema. No es que yo me la lleve, no es que tenga que firmarla, nada. Una vez que terminó la audiencia, se levanta esta acta, el funcionario que toma el audio levanta esta acta con las cosas fundamentales, digo, solo con las cosas fundamentales, y uno al día siguiente la imprime desde su computador, a través de internet. No es necesario firmarla, nada. Es para un registro de lo que de que fue, quiénes estuvieron, en fin, nada más que eso. Ahora, el acta de la audiencia preparatoria, no obstante esto, tiene la necesidad de otras menciones. ¿Por qué? Porque la audiencia preparatoria
Se fallan eventualmente excepciones, es decir, se despeja el debate para el juicio, se concilia eventualmente parcial y por lo tanto también se despeja el debate para el juicio, se fijan los hechos a probar y se determina la prueba que se acepta. Entonces, para evitar lo que algunos llamaron fraude de etiqueta, es que esta acta de la preparatoria se le exigen que contenga estas menciones. ¿Cuáles son las excepciones que se acogieron? ¿Cuáles son la conciliación o qué se concilió parcialmente? ¿Cuáles son los hechos a probar y cuál es la prueba aceptada? ¿Por qué? Porque yo llego con este papel a la audiencia de juicio y ya sé qué salió del debate, qué forma parte del debate y qué prueba es la que se va a presentar en la audiencia. Si no estuviera esto aquí disponible, podría eventualmente en la audiencia de juicio, que es una audiencia que tiene un lapso posterior, según vamos a ver, volver a tratar de rediscutir cosas que ya están fuera, o tratar de presentar prueba que no ha sido aceptada, o tratar de incorporar como hecho a probar hechos que no fueron determinados como tales. Entonces, esa función cumple estas menciones adicionales del acta preparatoria. Evita fraude de etiqueta. ¿Sí? Porque si no, si hubiera un fraude de etiqueta, como por ejemplo si yo quisiera presentar un documento que no fue aceptado, o quisiera interrogar a un testigo que no fue admitido, o quisiera interrogarlo sobre un hecho que no fue determinado como hecho a probar, por ejemplo, la única solución, si es que tengo un litigante perspicaz que se da cuenta que estoy tratando de hacer eso que no quedó en la audiencia preparatoria, es escuchar el audio. Entonces perdemos tiempo, ¿sí?, escuchando qué sucedió en la preparatoria para determinar esa situación o resolver ese conflicto. En cambio, si todos tenemos el acta que está en el sistema computacional, tenemos estas menciones claras, no tenemos ese problema. Llamo la atención entonces en relación a el registro como una herramienta importante de oralidad, el sistema de registro. Plazos. Todos los plazos de esta ley son fatales. O sea, no hay que acusar rebeldía. ¿Sí? Y en esto, ya lo explicó también Rafael, están incluidas las audiencias, ¿no? Esto es, el que no vino a la audiencia perdió la posibilidad de actuar. Esto sin duda tiene algunos matices, ¿no? O un matiz. Las audiencias no pueden suspenderse, salvo que el juez estime que hay caso fortuito o fuerza mayor. O sea, al imposible nadie está obligado, ¿no? Esa es un poco la idea del caso fortuito fuerza mayor. La audiencia no puede suspenderse en ninguna circunstancia, salvo que el juez, por resolución fundada, estime que hay caso fortuito fuerza mayor. Y eso da pie a los entorpecimientos, ¿no? Si yo puedo acreditar que no tengo esta prueba, que no llegó el testigo, que no el documento, en fin, por una circunstancia que es sobreviniente y que es irresistible y que es imprevista, eventualmente se lo pudo alegar al juez para que suspenda esa audiencia y determine que hay caso fortuito fuerza mayor. Ahora, como esto es con concentración, como el principio es la concentración, esa audiencia se suspende entera. O sea, supongamos que me falta una prueba, ¿sí?, y tengo justificación de caso fortuito de fuerza mayor, lo que debiera hacer el juez es suspender toda la audiencia y la hacemos toda de nuevo en función de la concentración. Salvo dos excepciones que a mi juicio fueron un retroceso de la ley, que a mi juicio estaban mal pensadas y han originado algún problema. Ya refirió a una de ellas Rafael, el peritaje. Las dos excepciones están referidas a un oficio, o sea, a una información que le pidió a un tercero, ¿sí?, que no llegue a la audiencia de juicio, al informe pericial que no llegue al juicio, a la audiencia de juicio. El juez, si estima indispensable para la resolución por resolución fundada, puede determinar un nuevo día y hora u otra audiencia para completar ese trámite. Y la segunda excepción está relacionada con el entorpecimiento o la imposibilidad del que mi contrapago, de la parte que está citada a confesar y no concurre, ¿sí?, si es que lo que existe es un entorpecimiento, es decir, hay razones graves, demostrables, acreditables en ese mismo acto que al inicio de la audiencia alego, ¿sí?, para demostrar la imposibilidad de comparecencia de aquel citado, eventualmente el juez tiene que adoptar las medidas para que esa diligencia, absolución de posiciones o confesional, se evacúe en la misma audiencia. Y si no es así, dictará una audiencia complementaria. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que se pierde la concentración
ya se me abren las audiencias, afecta la inmediación. No es lo mismo recibir toda la prueba en un solo acto que recibir la prueba aquí y otra parte en otra. Y fíjense cómo afecta la litigación, cómo relaciono en los diversos medios de prueba si es que tengo una parte rendida en esta audiencia y otra parte rendida en esta otra audiencia. Luego, ¿cómo hago las observaciones o cuándo hago las observaciones, o mejor dicho, el alegato de clausura, las observaciones finales de conclusivas al juez, si es que la hago al final de la audiencia de la primera parte o tengo que esperar hasta la segunda? Bueno, es que acá declararon los testigos y aquí me falta el confesante, ¿cómo completo? Ofrece un sinfín de problemas que afecta a la concentración. Los jueces, cuando uno se lo pide razonablemente esta situación, la mayoría prefiere suspender toda la audiencia. O sea, nueva audiencia para recibir toda la prueba de una vez, cumpliendo el principio de concentración, a pesar de que las normas permiten romper el principio de concentración. Entonces, plazos fatales y audiencias con la parte que asista, sin suspensión, salvo caso fortuito, fuerza mayor o estos entorpecimientos especiales que les he señalado. Las cautelares, ya, y con esto termino las normas comunes. Ya hablo